El silencio se apoderó de la iglesia. Un silencio tan profundo que podía escucharse el suave aleteo de las mariposas que decoraban el pasillo. Alejandra permaneció inmóvil, su vestido blanco resplandeciente bajo la luz que se filtraba por los vitrales. Sus ojos, fijos en Roberto, buscaban una explicación que no llegaba. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban como un eco interminable en su cabeza. No puedo casarme contigo. 200 invitados, vestidos con sus mejores galas, contuvieron la respiración. La madre de Alejandra dejó escapar un sollozo ahogado desde la primera fila. El padre de Roberto agachó la cabeza, como si pudiera esconderse de la vergüenza que sentía por su hijo. Y ella, la novia abandonada, de pie frente al altar adornado con lirios blancos y rosas, sintió como el mundo se detenía mientras su corazón se hacía pedazos. «Lo siento», murmuró Roberto, su voz apenas audible en la inmensidad de la catedral. «No puedo seguir con esta mentira. No te amo como mereces». Sus palabras cayeron como dagas sobre Alejandra, quien había entregado 5 años de su vida a este hombre, planificando un futuro que ahora se desmoronaba frente a cientos de testigos. El camino de regreso por el pasillo central fue el más largo de su vida. Cada paso que daba era un esfuerzo sobrehumano. Las miradas de lástima, los murmullos apenas contenidos, los flashes de celulares capturando el momento de su humillación. Alejandra mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro estaba completamente destruida. Su dama de honor, Lucía, la siguió apresuradamente, intentando protegerla de las miradas curiosas y los comentarios insensibles. En la pequeña habitación donde horas antes se había preparado con ilusión, Alejandra finalmente se derrumbó. Las lágrimas que había contenido ante el público fluyeron sin control, manchando el maquillaje perfecto que había tardado horas en aplicar. ¿Por qué? ¿Por qué esperó hasta este momento?, preguntaba entre sollozos mientras Lucía intentaba consolarla sin encontrar palabras adecuadas. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Alejandra podía imaginar, es que aquella humillación pública no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre 3 semanas después. Alejandra seguía encerrada en su apartamento. Las cortinas permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol y cualquier recordatorio del mundo exterior. Las redes sociales se habían convertido en un campo de batalla donde su dolor era el espectáculo principal. Videos de la novia abandonada circulaban sin control, memes crueles se multiplicaban, y los mensajes de falsa compasión inundaban su bandeja de entrada. Fue entonces cuando sonó el timbre. Alejandra ignoró el sonido, como había ignorado todo en los últimos días. Pero la insistencia del visitante la obligó finalmente a abrir la puerta. Frente a ella estaba Carlos, su antiguo compañero de universidad, a quien no veía desde hacía años. «He visto lo que pasó», dijo sin rodeos. «Y he venido a ofrecerte una oportunidad». Carlos no traía palabras de consuelo ni miradas de lástima. En su lugar, le ofreció algo completamente inesperado, un puesto en su empresa que requería trasladarse a Barcelona. Un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y las miradas indiscretas. «No necesito caridad», respondió Alejandra con amargura. «No es caridad», aclaró Carlos. «Necesito a alguien con tu talento. Siempre fuiste mejor que todos nosotros en la universidad. Estoy ofreciendo esto porque lo mereces profesionalmente, no porque te hayan dejado plantada en el altar». Aquellas palabras, duras pero honestas, fueron las primeras que lograron penetrar la coraza de dolor que Alejandra había construido a su alrededor. Por primera vez en semanas, sintió algo diferente al dolor y la humillación. Sintió una chispa de esperanza. Con nada que perder y todo por ganar, Alejandra aceptó la oferta. 2 semanas después estaba en un avión rumbo a España, dejando atrás una vida que ya no reconocía como suya. El destino, que parecía haberse ensañado con ella, ahora le ofrecía una segunda oportunidad. Los primeros meses en Barcelona fueron un renacimiento. Alejandra se sumergió en su trabajo, descubriendo talentos que no sabía que poseía. La distancia le permitió sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Poco a poco, la sonrisa volvió a su rostro, y la confianza a su corazón. Fue durante un evento de la empresa cuando conoció a Miguel, un arquitecto local cuyos ojos transmitían una calidez que hacía tiempo no sentía. La conexión fue inmediata, pero Alejandra mantuvo sus distancias, temerosa de volver a sufrir. «Todos tenemos cicatrices», le dijo Miguel una noche mientras contemplaban la Sagrada Familia iluminada. «Lo importante no es ocultarlas, sino aprender a vivir con ellas». Aquellas palabras resonaron profundamente en Alejandra. Lentamente, permitió que Miguel entrara en su vida, compartiendo con él fragmentos de su pasado, incluida la humillación en el altar. Para su sorpresa, Miguel no mostró lástima ni juicio, solo comprensión y respeto por su fortaleza. 1 año después de aquel fatídico día en la iglesia, Alejandra recibió un correo electrónico que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era de Roberto. Sus manos temblaron mientras leía las primeras líneas. «He cometido el mayor error de mi vida.
Me dejé llevar por el miedo y arruiné lo mejor que me había pasado. El mensaje continuaba con disculpas y explicaciones. Roberto había caído en una espiral de malas decisiones después de abandonarla. Había perdido su trabajo, el respeto de su familia y amigos. Ahora, arrepentido, le suplicaba una segunda oportunidad. Alejandra se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. Un año atrás, habría dado cualquier cosa por recibir ese mensaje. Ahora, sin embargo, sus sentimientos eran completamente diferentes. Con una extraña sensación de paz, cerró el correo sin responder. Esa noche, mientras cenaba con Miguel en la terraza de su nuevo apartamento con vistas al Mediterráneo, Alejandra comprendió que aquella humillación pública había sido, irónicamente, el regalo más valioso que había recibido. Lo que Roberto no podía imaginar, lo que nadie podía prever, es que al abandonarla en el altar no había destruido su vida, la había liberado para encontrar su verdadero destino. Y mientras la brisa marina acariciaba su rostro y la mano de Miguel sostenía la suya, Alejandra sentía que esta historia apenas comenzaba. Pero lo que no sabía es que el destino aún guardaba una sorpresa épica que pondría a prueba todo lo que había construido. 2 días después de recibir el correo de Roberto, Alejandra caminaba por las Ramblas pensando lo extraño que era el destino. El bullicio de la ciudad la envolvía como un abrazo familiar, tan diferente a la sensación de asfixia que había experimentado en su ciudad natal después del incidente. Cada rostro desconocido era un recordatorio de su libertad. Aquí nadie la señalaba, nadie susurraba a sus espaldas. «Tienes esa mirada otra vez», comentó Miguel cuando se encontraron para almorzar en una pequeña terraza cerca del barrio gótico. «¿Ha pasado algo?». Alejandra removió su café con leche, dudando si compartir la noticia del correo. Parte de ella quería mantener a Roberto en el pasado, como si hablar de él pudiera invocarlo de alguna manera en su nueva vida. «Roberto me escribió», dijo finalmente, observando con atención la reacción de Miguel. «Quiere que volvamos». Miguel mantuvo su expresión serena, aunque un destello de inquietud cruzó sus ojos oscuros. «¿Y tú qué quieres?», preguntó con la voz tranquila que Alejandra había aprendido a valorar. «Quiero esto», respondió ella, extendiendo su mano para tomarla de él. «Mi vida aquí. Lo que estamos construyendo». Lo que Alejandra no mencionó fue la extraña sensación que la había estado persiguiendo desde que leyó aquel correo. No era nostalgia ni amor por Roberto, sino una inquietante sospecha de que había algo más detrás de sus palabras, algo que no lograba descifrar. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos para una presentación importante, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Necesito hablar contigo sobre Roberto. Es importante. No todo es lo que parece». El mensaje venía acompañado de un nombre, Elena. Alejandra se quedó mirando la pantalla, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Elena. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo en sus recuerdos. ¿Una amiga de Roberto? ¿Una familiar? O quizás, decidió no responder inmediatamente. Los meses de terapia después del abandono le habían enseñado a proteger su paz mental por encima de todo. Sin embargo, aquella noche apenas pudo dormir, perseguida por preguntas sin respuesta y la sensación de que había piezas de su propia historia que desconocía. A la mañana siguiente, durante una videoconferencia con Carlos, su jefe y ahora amigo, Alejandra notó que parecía nervioso, algo inusual en él. «¿Estás bien?», preguntó cuando terminaron de hablar sobre los proyectos pendientes. Carlos dudó un momento. «Hay algo que debería haberte contado hace tiempo, Alejandra. Sobre por qué realmente te ofrecí este trabajo». El corazón de Alejandra dio un vuelco. ¿Acaso todo había sido una mentira? ¿Su talento no había sido la razón después de todo? «Roberto me contactó una semana antes de vuestra boda», confesó Carlos, evitando su mirada. «Me dijo que tenía dudas, que no estaba seguro de querer casarse. Le aconsejé que fuera sincero contigo, que hablara antes de la ceremonia. Nunca imaginé que esperaría hasta ese momento». Alejandra sintió como la sangre abandonaba su rostro. «¿Lo sabías? ¿Sabías que iba a dejarme en el altar?». «No. Te lo juro. Pensé que resolvería sus dudas, o en el peor de los casos, que aplazaría la boda. Cuando vi las noticias, cuando vi lo que había hecho, me sentí responsable. Por eso te busqué, por eso te ofrecí el trabajo. Quería arreglar de alguna manera el daño que indirectamente había causado». La revelación cayó sobre Alejandra como un jarro de agua fría. Todo este tiempo había creído que su nueva vida era fruto de su talento, de su valía profesional. Descubrir que había comenzado como un acto de culpa la dejó completamente descolocada. «Necesito tiempo», murmuró antes de cortar la conexión. Sentada en su sofá, con Barcelona extendiéndose bajo su ventana, Alejandra experimentó una sensación de déjà vu. De nuevo, su vida se tambaleaba por revelaciones inesperadas. De nuevo,
Personas en las que confiaba le habían ocultado la verdad. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el número desconocido, Elena. Esta vez, Alejandra respondió. Soy la hermana de Isabella, dijo una voz femenina al otro lado. La mujer con la que Roberto estuvo viéndose antes de vuestra boda. Isabella. Alejandra conocía ese nombre. La secretaria de Roberto, una joven tímida que apenas hablaba en las pocas ocasiones en que habían coincidido. Roberto no te dejó por miedo al compromiso, continuó Elena. Te dejó porque Isabella estaba embarazada. Un embarazo que perdió 2 semanas después de vuestra no boda. Después de eso, Roberto la abandonó a ella también. Las revelaciones se sucedían como piezas de un rompecabezas macabro. Roberto no solo la había traicionado, sino que había construido una vida paralela mientras planeaban su futuro juntos. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Alejandra, luchando por mantener la compostura. Porque mi hermana acaba de descubrir que Roberto ha estafado a varias personas, incluido tu padre. Utilizó información que obtuvo gracias a vuestra relación para ganar su confianza en un negocio que nunca existió. Isabella encontró documentos, pruebas. Creo que está intentando contactar contigo para evitar que lo denuncies. El mundo de Alejandra se detuvo por segunda vez en su vida. Su padre, un hombre prudente y cauteloso, había mencionado en sus últimas llamadas problemas económicos, pero había insistido en que todo estaba bajo control. ¿Sería posible que Roberto lo hubiera arruinado? La idea le revolvió el estómago. Esa misma tarde, tomó un vuelo de regreso a casa. Necesitaba ver a su padre, comprobar por sí misma la magnitud del daño. Miguel la acompañó al aeropuerto, respetando su necesidad de enfrentar sola esta nueva crisis. Volveré, le prometió Alejandra. Esto no cambia lo nuestro. Pero mientras el avión despegaba, no pudo evitar preguntarse si aquel regreso forzado al pasado podría alterar el futuro que había comenzado a construir. ¿Sería capaz de enfrentarse a Roberto sin que las heridas, ahora reabiertas y más profundas, la consumieran? Lo que Alejandra no podía imaginar era que aquella vuelta a casa revelaría secretos aún más oscuros. Secretos que explicarían por qué Roberto realmente la había dejado en el altar, y que pondrían en perspectiva su humillación pública, convirtiéndola en apenas un capítulo menor de una historia mucho más compleja y perturbadora. Al aterrizar y encender su teléfono, encontró un mensaje de un antiguo amigo: ten cuidado. Roberto no está solo en esto. Hay gente poderosa involucrada. Y adjunta, una fotografía que hizo que el aliento se congelara en su garganta. Una imagen que cambiaba absolutamente todo lo que creía saber sobre el hombre con el que había estado a punto de casarse. El taxi avanzaba por las calles familiares mientras Alejandra sentía como el miedo y la determinación se entremezclaban en su interior. Ya no era la novia abandonada, la víctima de un cruel desplante. Ahora era una mujer dispuesta a descubrir la verdad, costara lo que costase. Porque si algo había aprendido en Barcelona, era que algunas batallas, por dolorosas que fueran, merecían ser luchadas hasta el final, y esta batalla apenas comenzaba. La casa familiar nunca le había parecido tan pequeña a Alejandra. Después de meses en el espacioso apartamento de Barcelona, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, asfixiándola con recuerdos. En la sala, aún colgaba la foto de su graduación universitaria, donde aparecía sonriente junto a Roberto. Una vida que ahora le resultaba ajena. Su padre la recibió con un abrazo que duró más de lo habitual. Antonio García había envejecido 10 años en los meses que ella había estado fuera. Las arrugas en su rostro se habían profundizado, y su postura, siempre firme y orgullosa, ahora mostraba una ligera curvatura, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. ¿Por qué no me dijiste lo de Roberto?, preguntó Alejandra mientras compartían un café en la cocina, el mismo lugar donde tantas veces habían celebrado cumpleaños y navidades en familia. Antonio desvió la mirada. No quería preocuparte. Estabas rehaciendo tu vida, empezando de nuevo. Pensé que podría solucionarlo solo. ¿Cuánto te quitó? La respuesta la dejó sin aliento. Roberto no solo había estafado a su padre, había utilizado información privilegiada para acceder a los ahorros de toda su vida, al dinero destinado a la jubilación, incluso a la hipoteca de la casa. Antonio García estaba al borde de la ruina. Lo siento, hija, murmuró, con lágrimas en los ojos. Confié en él como en un hijo. Nunca imaginé que... Alejandra tomó sus manos, ásperas por años de trabajo duro. No es tu culpa. Ambos confiamos en él. Esa noche, en su antigua habitación, Alejandra volvió a examinar la fotografía que había recibido. En ella, Roberto aparecía en un restaurante lujoso, sonriente, junto a un hombre mayor de aspecto severo que le resultaba vagamente familiar. Tras varios minutos recordó dónde lo había visto.
Era Francisco Méndez, un empresario local con conexiones políticas, rumoreado por tener negocios al borde de la legalidad. A la mañana siguiente, Alejandra concertó una reunión con Elena, la hermana de Isabella. Se encontraron en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Elena era más joven de lo que había imaginado, con una expresión de constante alerta en sus ojos. Mi hermana está aterrorizada, explicó mientras vigilaba la puerta como si esperara que alguien las interrumpiera en cualquier momento. Roberto no es solo un estafador, está metido en algo mucho más peligroso. Isabella encontró documentos sobre transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, operaciones inmobiliarias sospechosas, ¿y por qué no va a la policía? Elena soltó una risa amarga. ¿La policía? Francisco Méndez tiene media comisaría en el bolsillo. Además, Isabella descubrió que el jefe de policía López es parte de la red. El nombre cayó como una bomba. El jefe López era amigo personal de su padre desde hacía décadas. También él estaba involucrado. Al regresar a casa, encontró a su padre hablando por teléfono en voz baja. Cuando la vio, colgó apresuradamente. ¿Con quién hablabas?, preguntó Alejandra, incapaz de contener la sospecha que crecía en su interior. Con nadie importante. ¿Dónde has estado toda la mañana? El tono defensivo de su padre encendió todas las alarmas. Antonio García nunca había sido un buen mentiroso. Esa tarde, mientras su padre salía a hacer recados, Alejandra aprovechó para revisar su despacho. Entre facturas y documentos bancarios que confirmaban la precaria situación económica, encontró algo inesperado, una carta manuscrita de Roberto, fechada 3 meses antes de la boda. No puedo seguir con esto, decía el texto. Es demasiado peligroso. Si Méndez descubre que he estado robando de las cuentas offshore, me matará. Necesito tu ayuda para escapar, Antonio. Por Alejandra, por el bebé que esperamos. Dame tiempo. ¿Bebé? Alejandra tuvo que sentarse para procesar lo que acababa de leer. ¿Acaso Roberto le había mentido sobre un embarazo? ¿O se refería al hijo que esperaba con Isabella? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Miguel. He estado investigando a Francisco Méndez desde que me contaste. Tiene conexiones con empresas fantasma en varios países. Ten mucho cuidado. Te quiero. Aquellas últimas 2 palabras, tan simples y a la vez tan poderosas, le dieron a Alejandra la fuerza que necesitaba. No estaba sola en esto. Al anochecer, regresó su padre, acompañado por una visita inesperada, el jefe López. Alejandra sintió como su cuerpo se tensaba mientras estrechaba la mano del hombre que, según Elena, formaba parte de la red criminal. Tu padre me contó que estás de visita, comentó López con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Barcelona, ¿verdad? Debe ser una ciudad fascinante. Lo es, respondió Alejandra, manteniendo una expresión neutral. Muy diferente de aquí. Durante la cena, López hizo preguntas aparentemente inocentes sobre su trabajo, sobre Miguel, sobre su nueva vida. Cada pregunta parecía esconder un propósito oculto, como si estuviera buscando información específica. Es una pena lo de Roberto, comentó mientras Antonio servía el café. Desaparecer así, sin dejar rastro, Alejandra casi se atragantó. ¿Desaparecer? Me escribió hace unos días. López y su padre intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida. Quizás me equivoqué, se corrigió López con una sonrisa tensa. Las noticias vuelan en esta ciudad. Cuando López finalmente se marchó, Alejandra confrontó a su padre. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué López dice que Roberto ha desaparecido? ¿Y qué es esto? Puso la carta sobre la mesa. Antonio García palideció. Durante varios segundos, pareció debatirse internamente. Finalmente, con un suspiro de derrota, comenzó a hablar. Roberto no es quien tú crees, hija. Ninguno de nosotros lo es. Lo que siguió fue una revelación que sacudió los cimientos de todo lo que Alejandra creía saber. Su padre, el hombre honesto y trabajador que la había criado, había estado involucrado durante años en una operación de lavado de dinero dirigida por Francisco Méndez. Roberto, lejos de ser solo un estafador, era en realidad un agente encubierto de la Unidad de Delitos Económicos que se había infiltrado en la organización. La boda era una cobertura, confesó Antonio, con lágrimas en los ojos. Al principio, al menos. Pero Roberto se enamoró de ti de verdad. Cuando descubrió que estaba poniendo tu vida en peligro, decidió romper el compromiso de la manera más definitiva posible. Una humillación pública que alejaría cualquier sospecha sobre su verdadera identidad. Alejandra sentía que el suelo se deshacía bajo sus pies. ¿Me estás diciendo que dejó plantada en el altar como parte de una operación encubierta? Para protegerte.
Méndez había descubierto que alguien estaba filtrando información. Roberto sabía que si simplemente terminaba la relación, podrían usarte para llegar a él. La humillación pública fue su forma de asegurarse de que nadie creyera que seguía habiendo conexión entre ustedes. ¿Y el bebé? ¿E Isabella? Isabella también es agente. El embarazo era parte de la cobertura. Cada palabra era como una puñalada. Toda su vida, toda su historia de amor, toda su humillación, todo había sido parte de una elaborada operación policial. Y ahora, Roberto había desaparecido. ¿Dónde está ahora?, preguntó, con un nudo en la garganta. No lo sabemos. Se suponía que debía contactarnos hace 3 días. López teme que Méndez haya descubierto su identidad. Esa noche, incapaz de dormir, Alejandra recibió otro mensaje, una dirección y una hora. Sin firma, sin explicación. Solo sabía que tenía que estar allí. Su instinto le decía que encontraría respuestas. Mientras conducía hacia el punto de encuentro, una bodega abandonada en las afueras, 1000 preguntas giraban en su mente. ¿Quién la había citado? ¿Roberto? ¿López? ¿O acaso era una trampa? Al llegar, el lugar parecía desierto. Solo el eco de sus pasos resonaba en el edificio vacío. Y entonces, desde las sombras, emergió una figura familiar. Hola, Alejandra. Era Roberto, pero no el Roberto que recordaba. Este hombre tenía la mirada dura, cicatrices nuevas en el rostro, y un arma sobresaliendo de su chaqueta. Tenemos que hablar, dijo con voz grave. Tu vida corre peligro. Y también la mía. El tiempo pareció detenerse mientras Alejandra observaba al hombre frente a ella. Roberto había cambiado. No era solo el aspecto físico, la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, la dureza en su mirada, el cabello más corto, era algo más profundo, como si la esencia de quien había sido se hubiera transformado por completo. ¿Por qué debería escucharte?, preguntó Alejandra, manteniendo la distancia. Su voz sonaba más firme de lo que esperaba, considerando el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Porque todos los que saben la verdad están en peligro, respondió Roberto, mirando constantemente hacia la entrada de la bodega. Méndez descubrió la operación. Ya ha eliminado a 2 agentes. Tu padre podría ser el siguiente. Alejandra intentó procesar lo que estaba escuchando. Hasta hace 2 días, creía que Roberto era simplemente un cobarde que la había abandonado, luego un estafador, y ahora un agente encubierto tratando de desmantelar una organización criminal. Si eres realmente quien mi padre dice, demuéstralo. Roberto sacó lentamente de su bolsillo una placa policial desgastada. Llevo 3 años infiltrado. Cuando te conocí, solo eras la hija de Antonio, otra pieza en el rompecabezas. Pero luego, te enamoraste, completó Alejandra con tono sarcástico. ¡Qué conveniente! No espero que lo entiendas, mucho menos que me perdones, replicó él. Pero ahora mismo, tu perdón es lo último que me importa. Hay vidas en juego. Roberto se acercó a una mesa polvorienta y desplegó varios documentos. Fotografías de Francisco Méndez con políticos locales, registros de transferencias millonarias, propiedades fantasma. Y en medio de todo, una fotografía que hizo que el corazón de Alejandra se detuviera, Miguel, en Barcelona, reunido con Méndez. ¿Qué significa esto?, susurró, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Significa que nadie es quien dice ser, respondió Roberto con amargura. Miguel trabaja para Méndez. Te ha estado vigilando desde que llegaste a Barcelona. Carlos también. Las piezas empezaban a encajar de una manera aterradora. La oferta de trabajo demasiado perfecta, la coincidencia de encontrarse con Miguel, las preguntas constantes sobre su pasado, sobre su familia. No, murmuró Alejandra, aunque en el fondo sabía que tenía sentido. Miguel me ama. La risa de Roberto fue como un puñal. ¿Cómo yo te amaba? Como todos los que te han mentido. Antes de que pudiera responder, el sonido de un motor acercándose los alertó. Roberto apagó la linterna y la arrastró hacia un rincón oscuro. No hagas ruido, susurró contra su oído, mientras sacaba su arma. Podrían ser ellos. Los faros de un vehículo iluminaron brevemente el interior de la bodega. Pasos. Voces. Alejandra reconoció una de ellas, el jefe López. No hay nadie aquí, dijo otra voz. ¿Está seguro de la información? Mi fuente es confiable. Dijo que Navarro se reuniría aquí con la chica. Roberto tensó su agarre alrededor de la cintura de Alejandra. Navarro. Su nombre real, que ella nunca había conocido hasta ahora. Las voces se acercaban. El corazón de Alejandra latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo.
Si los encontramos, ¿cuáles son las órdenes?, preguntó la voz desconocida. La respuesta de López heló la sangre de Alejandra. Méndez los quiere a ambos eliminados. No podemos permitir que lo que saben llegue a la fiscalía. Roberto le hizo una seña para que lo siguiera hacia la parte trasera de la bodega. Con cuidado, abrieron una pequeña ventana y escaparon al exterior, donde la noche los ocultó mientras corrían hacia el coche de Alejandra, aparcado a cierta distancia. ¿Confías en mí ahora?, preguntó Roberto mientras arrancaba el motor. Alejandra guardó silencio. No confiaba en él, no después de todo lo que había pasado. Pero tampoco tenía otra opción. Condujeron en silencio hasta las afueras de la ciudad, hasta una pequeña cabaña oculta entre árboles. Es un lugar seguro, explicó Roberto. Ni siquiera mis superiores conocen su existencia. Una vez dentro, Alejandra se derrumbó en una silla, abrumada por todo lo ocurrido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo pruebas suficientes para hundir a Méndez, respondió Roberto, señalando un maletín. Solo necesito entregarlas a alguien en quien pueda confiar dentro del sistema. Alguien fuera de la jurisdicción local. ¿Y mi padre? Si López trabaja para Méndez, tu padre está seguro por ahora. Creen que no sabe nada importante. Alejandra lo miró con incredulidad. ¿Y qué hay de Miguel? Si realmente trabaja para Méndez, ¿por qué me enviaría un mensaje advirtiéndome sobre él? Roberto frunció el ceño. ¿Qué mensaje? Alejandra le mostró el texto que había recibido. La expresión de Roberto cambió, una mezcla de confusión y alarma. Esto podría significar dos cosas, dijo finalmente. O Miguel está jugando un doble juego, o alguien está usando su teléfono para tendernos una trampa. Un ruido en el exterior interrumpió la conversación. Pasos sobre hojas secas. Roberto apagó las luces y se acercó a la ventana con cautela. Es una mujer, susurró. Sola. A través de la oscuridad, Alejandra reconoció la figura que se aproximaba a la cabaña. Isabella, la supuesta amante de Roberto, la otra agente encubierta. Roberto abrió la puerta antes de que ella tocara. Isabella entró apresuradamente, con expresión de pánico. Nos han descubierto, dijo sin preámbulos. La operación entera. Méndez tiene nombres, direcciones, todo. Ya han ido por Elena. No pude hacer nada. Alejandra sintió como el miedo se apoderaba de ella. Elena, quien solo quería proteger a su hermana, ahora en manos de criminales. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Roberto con sospecha. Isabella lo miró con incredulidad. Seguía a Alejandra, obviamente. No era difícil. Y no soy la única. Esas palabras desataron la alarma. Si Isabella había podido seguirla tan fácilmente, tenemos que irnos. Ahora, urgió Roberto, recogiendo apresuradamente el maletín con las pruebas, pero era demasiado tarde. El sonido de varios vehículos aproximándose rompió el silencio de la noche. La puerta trasera, indicó Roberto, guiándolas hacia la parte posterior de la cabaña. Al salir, la oscuridad del bosque los envolvió. Corrieron entre los árboles, guiados apenas por la luz de la luna. Detrás, voces y linternas indicaban que estaban siendo perseguidos. Isabella tropezó, cayendo sobre un montón de hojas secas. Alejandra se detuvo para ayudarla, pero Roberto la jaló del brazo. No podemos dejarla, protestó Alejandra. Es una trampa, respondió él con firmeza. Piénsalo. ¿Cómo sabía dónde encontrarnos? ¿Por qué aparece justo cuando estamos hablando de las pruebas? Antes de que Alejandra pudiera responder, un disparo rasgó el silencio. La bala impactó en un árbol cercano. Isabella se levantó con agilidad, sacando un arma de su chaqueta. Vayan hacia el río, ordenó. Los cubriré. Roberto dudó un momento, pero finalmente asintió. Tomó a Alejandra de la mano y corrieron en la dirección indicada. Más disparos resonaron a sus espaldas. Alejandra quería mirar atrás, comprobar si Isabella estaba bien, pero el agarre de Roberto era firme, obligándola a seguir adelante. Llegaron al borde de un barranco. Abajo, un río de aguas turbulentas brillaba bajo la luz de la luna. Tenemos que saltar, dijo Roberto. ¿Estás loco?, exclamó Alejandra, mirando la caída con terror. Es nuestra única salida. Confía en mí. Esas palabras, confía en mí, dichas por el hombre que había destrozado su vida, ahora le pedían el acto de fe definitivo. Las voces y las linternas se acercaban. No había tiempo para dudar. A la cuenta de 3, dijo Roberto, apretando su mano. 1, 2. Un disparo cortó el aire. Roberto se tambaleó, soltando el maletín, que cayó al vacío. Sangre comenzó a empapar su camisa. Roberto, gritó Alejandra, sosteniéndolo antes de que cayera. Salta, murmuró él,
con la voz débil. «Sálvate». Una figura emergió de entre los árboles, arma en mano. Alejandra contuvo la respiración cuando la luz de la luna reveló su rostro. «Miguel», susurró, incapaz de creer lo que veían sus ojos, el hombre que había comenzado a amar en Barcelona, el hombre que le había ayudado a reconstruir su vida tras la humillación, ahora estaba frente a ella, con un arma apuntando directamente a su corazón. «Lo siento, Alejandra», dijo con una frialdad que no reconocía. «Nunca debiste regresar». Atrapada entre el abismo y el hombre que había traicionado su confianza una vez más, Alejandra comprendió que cualquier decisión que tomara en ese momento cambiaría su destino para siempre. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Alejandra miró a los ojos del hombre que había sanado su corazón roto en Barcelona, buscando algún indicio del Miguel que conocía. Pero la mirada que le devolvía era la de un desconocido. «Baja el arma, Miguel», dijo ella con voz temblorosa, mientras sostenía a Roberto, quien respiraba con dificultad, la sangre empapando cada vez más su camisa. Miguel dio un paso hacia ellos, manteniendo firme su puntería. «Sabes que no puedo hacer eso. Méndez quiere las pruebas». «Se cayeron al río», respondió Alejandra, señalando al abismo. «Ya no hay nada que puedas llevarte». Una sonrisa fría se dibujó en el rostro de Miguel. «Siempre fuiste pésima mentirosa, Alejandra. Roberto nunca dejaría que las pruebas se perdieran tan fácilmente». Roberto tosió, escupiendo sangre. «Está diciendo la verdad», murmuró con dificultad. El maletín cayó. El ruido de más personas acercándose entre los árboles tensó aún más la situación. Alejandra calculaba que tendrían menos de un minuto antes de que los hombres de Méndez los rodearan por completo. «¿Por qué, Miguel?», preguntó con el corazón destrozado. «¿Todo fue una mentira? Cada palabra, cada beso, cada promesa». Por un instante, algo pareció quebrarse en la expresión de Miguel, un destello de duda, quizás incluso de remordimiento. Pero desapareció tan rápido como apareció. «El dinero compra lealtades más fuertes que el amor», respondió secamente. «Y Méndez paga muy bien». Las voces se acercaban. Miguel echó un vistazo nervioso hacia atrás. «Se acabó el tiempo. Las pruebas, ahora, o los dos mueren aquí». Alejandra sintió como Roberto presionaba algo contra su mano, una pequeña memoria USB. La cerró en su puño disimuladamente. «Miguel, por favor», suplicó, ganando tiempo. «Sé que dentro de ti hay bondad. Lo que vivimos no pudo ser completamente falso». Miguel vaciló, y ese momento de duda fue todo lo que Roberto necesitó. Con un esfuerzo sobrehumano, se abalanzó contra Miguel, empujándolo hacia un lado. El arma se disparó, la bala perdida en la oscuridad de la noche. «Salta», gritó Roberto a Alejandra. «Ahora». Sin tiempo para pensar, Alejandra se lanzó al vacío. El aire frío azotó su rostro durante los eternos segundos de caída, antes de que el agua helada la envolviera. La corriente era fuerte, arrastrándola río abajo mientras luchaba por mantener la cabeza sobre la superficie. No podía ver si Roberto la había seguido. Solo escuchaba el rugido del agua y, cada vez más distantes, gritos y otro disparo desde lo alto del barranco. Después de lo que pareció una eternidad, logró aferrarse a un tronco cercano a la orilla. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrastró fuera del agua, temblando por el frío y el shock. La memoria USB seguía apretada en su mano. Las pruebas que podrían acabar con Méndez y toda su organización. Pero, ¿a quién podía acudir ahora? Su padre estaba vigilado, López era un traidor, Roberto posiblemente muerto. Un ruido entre la maleza la sobresaltó. Se encogió detrás de un árbol, conteniendo la respiración. Una figura emergió cojeando, Isabella, con un brazo ensangrentado pero aún en pie. «Alejandra», llamó en voz baja. «Sé que estás ahí. No voy a hacerte daño». ¿Podía confiar en ella? ¿Podía confiar en alguien? «¿Cómo sé que no trabajas para Méndez?», preguntó sin salir de su escondite. Isabella soltó una risa amarga. «Si trabajara para él, no tendría una bala en el hombro. Elena era mi hermana de verdad, y ahora está muerta por culpa de esos bastardos». Algo en su voz, en el dolor que transmitía, convenció a Alejandra de rebelarse. Isabella la miró de arriba abajo, comprobando que estuviera ilesa. «¿Roberto?», preguntó con preocupación. Alejandra negó con la cabeza. «No sé si logró saltar». Isabella cerró los ojos un momento, procesando la noticia. «Tenemos que movernos. Este lugar estará lleno de hombres de Méndez en cuestión de minutos». Caminaron durante horas por el bosque, evitando caminos y luces. Alejandra seguía a Isabella, quien parecía conocer el terreno como la palma de su mano. «¿Cómo sabes por dónde ir?», preguntó finalmente.
Roberto y yo teníamos rutas de escape planeadas desde hace meses. Por si todo salía mal. Y salió mal, murmuró Alejandra, y Sabella asintió con tristeza. Nunca debió involucrarte. Era la regla número 1 de la operación. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me propuso matrimonio si todo era una farsa? Isabella se detuvo, mirándola directamente a los ojos. Porque se enamoró de ti. Eso no estaba en el plan. Intenté advertirle que mezclar sentimientos personales con el trabajo era peligroso, pero no escuchó. Continuaron caminando en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Al amanecer, llegaron a una pequeña casa de campo abandonada. Isabella manipuló la cerradura con destreza y entraron. Refugio seguro número 3, explicó mientras encendía una lámpara de gas. Nadie conoce su existencia excepto Roberto y yo. Mientras Isabella buscaba un botiquín para atender su herida, Alejandra observó la memoria USB en su mano. Toda esta pesadilla, tantas vidas destruidas, por este pequeño objeto. ¿Qué hay realmente aquí?, preguntó. Isabella se acercó, vendando su propio hombro con dificultad. Todo. Transferencias bancarias, propiedades, sobornos, incluso órdenes de asesinato. 3 años de investigación encubierta. Suficiente para destruir a Méndez y a todos sus cómplices. Incluyendo a mi padre, añadió Alejandra con amargura. Isabella la miró con compasión. Tu padre fue obligado a participar. Méndez amenazó a tu madre cuando estaba enferma, justo antes de morir. Le prometió tratamientos experimentales a cambio de su colaboración en algunos negocios menores. Cuando tu madre falleció, ya era demasiado tarde para salir. Estaba comprometido. Aquella revelación golpeó a Alejandra como una marea de agua fría. Su padre, el hombre íntegro que la había criado, atrapado en una red criminal por amor a su esposa. ¿Y Roberto lo sabía? Por eso se acercó a mí al principio. Isabella asintió con gesto grave. El plan original era usarte para llegar a tu padre, y a través de él, a Méndez. Pero cuando Roberto descubrió la verdad sobre la situación de Antonio, cambió de estrategia. Decidió protegerlos a ambos. Un ruido en el exterior interrumpió la conversación. Pasos acercándose. Isabella desenfundó su arma inmediatamente, indicando a Alejandra que se escondiera. La puerta se abrió lentamente. Isabella apuntó con pulso firme a pesar de su herida. Soy yo, dijo una voz familiar. No dispares. Carlos, el jefe de Alejandra en Barcelona, entró con las manos en alto. Su ropa estaba manchada de barro y parecía exhausto. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó Isabella sin bajar el arma. Roberto me contactó antes de ir a encontrarse con Alejandra. Me dijo que si algo salía mal, viniera aquí. Alejandra dio un paso adelante. Miguel dijo que también trabajabas para Méndez. Carlos la miró con tristeza. Miguel miente. Yo trabajo para la Fiscalía Anticorrupción. He estado coordinando esta operación desde el principio, manteniéndome en las sombras. Isabella parecía escéptica. Pruébalo. Carlos sacó lentamente una identificación oficial. Soy quien puede llevar esas pruebas directamente al fiscal general, sin pasar por policías corruptos ni jueces comprados. Alejandra no sabía qué pensar. ¿Era Carlos realmente su aliado? ¿O era otra trampa, otra capa más en este juego de engaños? Si eres quien dice ser, dijo finalmente, ¿por qué me ofreciste trabajo en Barcelona? ¿Por qué me alejaste cuando la operación me necesitaba lejos? Porque Roberto me lo pidió, respondió Carlos. Después de la boda fallida, estabas en peligro. Méndez empezaba a sospechar de Roberto, y tú eras su punto débil. Alejarte fue la única forma de protegerte. Alejandra intentaba procesar toda esta información cuando el sonido de varios vehículos aproximándose rompió el silencio del amanecer. Nos encontraron, murmuró Isabella, asomándose con cautela a la ventana. A través del cristal empañado, Alejandra distinguió 3 SUVs negros detenerse frente a la casa. De uno de ellos descendió Francisco Méndez en persona, seguido por Miguel y varios hombres armados. Estamos rodeados, dijo Carlos, verificando su propia arma. No hay salida. Y entonces, del último vehículo, bajó una figura que hizo que el corazón de Alejandra se detuviera por un instante. Su padre, Antonio García, con las manos esposadas a la espalda y el rostro magullado. Están usando a tu padre como cebo, explicó Isabella. Saben que no te irás sin él. Alejandra apretó la memoria USB en su mano. Todas las piezas de este rompecabezas mortal finalmente encajaban, pero el precio de la verdad había sido demasiado alto. Tenemos la copia de seguridad, dijo Carlos, señalando la USB.
Podemos escapar por la parte trasera, llegar a la fiscalía, y dejar a mi padre, interrumpió Alejandra. No. Isabella y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. Si te entregas, te matarán, advirtió Isabella. A todos nosotros. Alejandra observó a través de la ventana cómo Miguel empujaba a su padre hacia la entrada de la casa. El hombre que había fingido amarla ahora usaba a su familia como moneda de cambio. Debe haber otra salida, murmuró, buscando desesperadamente una solución. Fue entonces cuando lo vio, casi imperceptible entre los árboles al borde del claro, un destello, el reflejo de la luz en el cañón de un rifle. Alguien más observaba la escena, alguien oculto en el bosque. Quizás la haya, dijo con un hilo de esperanza renovada. Pero necesito que confíen en mí. La voz de Méndez resonó desde el exterior, amplificada por un megáfono. Sabemos que están ahí dentro. Tienen un minuto para entregar la memoria USB, o este hombre muere. El tiempo se agotaba. La vida de su padre pendía de un hilo. Y en medio de tantas mentiras y traiciones, Alejandra debía tomar la decisión más importante de su vida. Alejandra respiró hondo, tomando una decisión. Con un gesto rápido, escondió la memoria USB en el dobladillo de su chaqueta y miró a Isabella y Carlos. Voy a salir, dijo con firmeza. Ustedes quédense aquí. Es un suicidio, protestó Isabella, aferrándose a su brazo herido. Te matarán en cuanto tengan lo que quieren. No si hacemos esto bien. Alejandra señaló hacia el bosque. Hay alguien ahí fuera, alguien con un rifle. Y creo saber quién es. Carlos se asomó discretamente. Roberto, murmuró con asombro. El muy desgraciado sobrevivió. Exacto. Y si lo conozco bien, no está solo. Alejandra se dirigió hacia la puerta con determinación renovada. Necesito ganar tiempo. Cuando vean la señal, corran hacia el bosque por la parte trasera. ¿Qué señal?, preguntó Carlos. Alejandra sonrió por primera vez en días. Lo sabrán cuando la vean. Antes de que pudieran detenerla, abrió la puerta y salió con las manos en alto. La luz del amanecer bañaba el claro, iluminando las caras tensas de Méndez, Miguel y los demás hombres. Su padre, arrodillado en el suelo, la miró con una mezcla de terror y orgullo. Alejandra, no, gritó Antonio, recibiendo un golpe en la cabeza que lo silenció. Déjenlo en paz, exclamó ella, avanzando lentamente. Tengo lo que quieren. Méndez dio un paso al frente. Era más bajo de lo que parecía en las fotografías, pero su presencia irradiaba peligro. La famosa novia abandonada, dijo con una sonrisa cruel. Al fin nos conocemos. Déjese de juegos, respondió Alejandra con frialdad. Suelte a mi padre y le daré la memoria. Méndez rió. No estás en posición de negociar, querida. La memoria primero, luego hablaremos de tu padre. Miguel permanecía al lado de Méndez, su rostro una máscara impenetrable. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Alejandra, y ella creyó ver algo. ¿Remordimiento? ¿Culpa? Antes de que desviara la mirada. ¿Sabes por qué te eligieron a ti, Miguel?, preguntó en voz alta, ganando tiempo mientras observaba disimuladamente el bosque. Porque te parecías a Roberto. El mismo tipo, la misma sonrisa. Sabían que sería más fácil manipularme así. Miguel se tensó visiblemente. Méndez le lanzó una mirada de advertencia. Suficiente charla, ordenó. La memoria. Ahora. Alejandra metió lentamente la mano en su chaqueta, sintiendo el pequeño dispositivo. Mientras lo hacía, notó un movimiento casi imperceptible entre los árboles. Más figuras se habían unido al francotirador. Necesitaba solo unos segundos más. ¿Sabe por qué Roberto me dejó plantada en el altar?, preguntó dirigiéndose a Méndez. Para protegerme de usted. Para que nadie sospechara que seguíamos conectados. Méndez frunció el ceño. Un gesto romántico pero inútil, ¿cómo ves? No tan inútil, replicó ella, extrayendo lentamente la memoria. Me dio tiempo para descubrir la verdad. Sobre usted, sobre mi padre, sobre todo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de entregar el dispositivo, ocurrió. Un destello rojo apareció en el pecho de Miguel, la mira láser de un rifle. Méndez lo notó demasiado tarde. ¡Emboscada!, gritó uno de los hombres. El caos se desató en segundos. Disparos resonaron desde el bosque. Alejandra se lanzó hacia su padre, protegiéndolo con su cuerpo mientras los hombres de Méndez respondían al fuego invisible. ¡Corre!, le gritó Antonio, empujándolo hacia la parte trasera de la casa. Más disparos. Gritos. Méndez buscaba cobertura detrás de uno de los vehículos. Miguel había desaparecido. Isabella y Carlos emergieron de la casa,
disparando para cubrir la huida de Alejandra y su padre. Corrieron hacia el bosque, donde varias figuras con chalecos antibalas con las letras Fiscalía avanzaban hacia el claro. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, ordenaban los agentes. Entre ellos, cojeando pero vivo, estaba Roberto. Su mirada encontró la de Alejandra por un brevísimo instante antes de que volviera a centrarse en la operación. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. Méndez y sus hombres, superados en número y sorprendidos, no tuvieron oportunidad. Uno a uno fueron reducidos y esposados. Cuando el polvo se asentó, Alejandra permanecía sentada en el suelo del bosque, abrazando a su padre, que temblaba incontrolablemente. «Lo siento tanto», repetía Antonio entre sollozos. «Todo esto es mi culpa». «No», respondió ella con firmeza. «Hiciste lo que creíste necesario para salvar a mamá. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Roberto se acercó lentamente, la herida de bala en su costado ya tratada pero aún dolorosa. Se arrodilló frente a ellos. «Las pruebas», dijo extendiendo la mano. Alejandra le entregó la memoria USB. Sus dedos se rozaron brevemente, un contacto cargado de emociones no expresadas. «Gracias», murmuró él. «Tu padre estará protegido. Testigo colaborador. Sin cargos». Ella asintió, incapaz de decir más. ¿Qué se le dice al hombre que destrozó tu corazón para salvarte la vida? 6 meses después, Alejandra observaba desde la galería del tribunal cómo Francisco Méndez escuchaba su sentencia: 30 años sin posibilidad de libertad condicional. A su lado, el jefe López y otros oficiales corruptos aguardaban su turno. El juicio había sido el más mediático del año. La novia del altar ahora era conocida como la mujer que ayudó a desmantelar la red de corrupción más grande de la década. Una historia muy diferente a la humillación pública que había sufrido su padre. Cumpliendo su acuerdo como testigo protegido, había proporcionado información crucial que permitió recuperar millones en activos robados. Ahora vivía bajo una nueva identidad, lejos pero seguro. Isabella, recuperada de sus heridas, dirigía ahora un equipo de agentes especializados en casos similares. Su determinación por honrar la memoria de su hermana Elena la había convertido en una de las mejores. Y Carlos seguía en Barcelona, manteniendo vivo el puesto de Alejandra. «Cuando quieras volver, la oficina te espera», le había dicho en su última llamada. Al salir del tribunal, Alejandra sintió una presencia familiar. Roberto estaba apoyado en una columna, observándola en silencio. Ya no llevaba el aspecto desaliñado de su vida como agente encubierto. Había vuelto a ser el hombre que conoció, pero ambos sabían que nada volvería a ser igual. Se acercó lentamente hasta situarse frente a él. Tantas preguntas, tantas cosas no dichas entre ellos. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente. Roberto se encogió de hombros. «Me han ofrecido un puesto en el extranjero. Un nuevo comienzo. Te mereces algo mejor que una vida de mentiras y peligros». «Y tú mereces algo mejor que yo», respondió él con una sonrisa triste. Un silencio cargado de significado se instaló entre ambos. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido, condensado en ese instante. «¿Y Miguel?», preguntó ella, necesitando cerrar también ese capítulo. «Testigo protegido». Resultó que era un infiltrado de otra agencia. Doble agente. Su misión era vigilarte, pero también vigilar a Méndez. Al final, eligió el bando correcto. Alejandra asintió, procesando esta última revelación. Ni siquiera Miguel había sido completamente el villano que creyó. «La vida es complicada, ¿verdad?», dijo con una pequeña sonrisa. «Lo es», confirmó Roberto. «Pero a veces, nos da segundas oportunidades». Extendió su mano hacia ella, un gesto simple que contenía una pregunta compleja. Alejandra miró aquella mano, recordando todo lo que habían pasado. La propuesta de matrimonio, la humillación en el altar, el dolor, la traición, el peligro, pero también el sacrificio, la protección, la verdad finalmente revelada. En ese momento comprendió que la vida rara vez es blanca o negra. Las personas no son héroes o villanos perfectos, sino seres complejos tomando decisiones difíciles en circunstancias imposibles. Con esa nueva comprensión, Alejandra tomó una decisión. La decisión que marcaría el verdadero final de esta historia y el comienzo de un nuevo capítulo. Miró a Roberto a los ojos y, finalmente, sonrió. «Las segundas oportunidades», dijo, «hay que ganárselas». Y con esas palabras, comenzó a caminar hacia su futuro. Sola, por ahora, pero más fuerte que nunca. La mujer que una vez fue humillada ante el mundo entero ahora caminaba con la cabeza alta, dueña de su destino, porque, al final, el destino le había tenido preparada una sorpresa épica: descubrir su propia fortaleza, y esa, quizás, era la mayor victoria de todas.